Vamos a estar ocupando 30 minutitos en un micro que se va a llamar a partir de hoy Construyendo Éxitos. Y ahí está el más grande de todos, Gustavito, que ustedes están acostumbrados a verlo, Gustavo. Qué lindo, qué lindo. Bienvenida, Sole. Muchas gracias. Qué placer inmenso tenerte. Tenía muchas ganas de tenerte aquí en vivo, en la televisión, en casa, en esta familia que hace 15 años que estamos en contacto permanente con la audiencia y en un espacio absolutamente enriquecedor, reconfortante, sumamente positivo y constructivo, en un contexto de complejidad, en un contexto con enormes vicisitudes. Que vengas, Néstor, para conducir este espacio de Construyendo Éxitos, el éxito económico, el éxito afectivo, el éxito familiar, el éxito en la salud, el éxito en la vida. La vida es demasiado corta. Lo que hablábamos con Néstor la semana pasada en vivo durante casi 2 horas de manera ininterrumpida y que voló para nosotros, es esto, que es todo muy cortito, todo muy lacónico, todo muy efímero, y sentimos con vos, Néstor, que es fundamental aprender a vivir. Totalmente, Gustavito, yo un agradecido enorme en poder empezar estos ciclos de, más allá de desarrollo personal, de buscar el bienestar, buscar la calidad de vida, buscar esa excelencia interna que nos dé las herramientas necesarias para enfrentar cualquier situación. Pero los verdaderos protagonistas de los días martes, este micro de 30 minutos, no vamos a ser ni Gustavo ni Néstor, no, lejos, van a ser los invitados. Y los invitados son personas que están capacitadas para darte la información, para darte las herramientas necesarias que en un momento de tu vida la podés necesitar. Por eso le damos la bienvenida a María Soledad Cormick, coach ontológica, coach ejecutiva, directora del CEOB, del Centro de Entrenamiento Odontológico Profesional, mamá de 3 hijos varones, es hincha de Newell's, es rosarina, está en Villa María. Buenas noches, María Soledad. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias a los dos por este espacio, que bueno, apenas me ofreciste, me invitaste, me parecen espacios súper valiosos, súper ricos de poder compartir y brindar a la gente lo que uno tanto ama, pero al mismo tiempo generar un espacio de conciencia, de reflexión, así que gracias. Totalmente, entendiendo que lo que va a diferenciar a una persona es la información y cómo la canaliza en su interior para aterrizarla en su vida, para transformarla. Pero para yo llevar la transformación, tengo que tener una información correcta. Y para eso vamos a estar los martes, para darte la información correcta. Lo único que va a depender de vos es asimilarla para ponerla en práctica, para que tu vida sea cada día mejor. Vamos a tener esta noche un tema fascinante. Cómo cultivar las emociones desde el mundo emocional. Cómo cultivar el bienestar del mundo emocional. Contanos un poquito, María Soledad. Bien, bien. Bueno, en realidad el tema que me parece clave, ¿no? Esto de cultivar bienestar desde el mundo emocional. Cuando me propusiste algún tema clave, creo que como vivimos es fundamental empezar a tener habilidades en relación a lo emocional, ¿no? Y el título no es casual, tiene varias palabras que me parece importante que nos detengamos un ratito en cada una. Primero, el cultivar, ¿no? Primero, voy un poquito atrás al título de este espacio, ¿no? Construyendo sueños. Bien, Éxitos. En este Construyendo Éxitos, que me hace mucho sentido la palabra construcción, ¿no? Más co-construcción, construimos con otros. Yo como arquitecta de formación, cuando te escuché con este título, digo, qué valioso este espacio donde construir ese éxito que cada uno interprete como éxito. Y nosotros en los espacios de formación traemos esta idea de que el éxito es un constante éxodo, ¿no? Yo para tener éxito necesito estar saliendo de lugares, de por ahí de ese espacio de confort. Entonces, desde ahí es decir, ¿cuál es ese éxito? Y para mí tiene mucho que ver con el bienestar, ¿no?
Entonces, por eso este tema que te traigo, que es el cultivar bienestar desde el mundo emocional, primero la pregunta sería, ¿por qué cultivar? Y el cultivar tiene una idea de entender que es un proceso, que hay un cuidado, que hay un trabajo, que hay un tiempo, ¿no? Entonces, el bienestar es algo que todos podemos construir. Y la idea principal es esa, ¿no? Entender que cómo aprendemos a cultivar ese bienestar. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿de qué hablamos cuando hablamos de bienestar? Por lo menos desde mi interpretación, todo lo que voy a traer acá son interpretaciones y por supuesto hay interpretaciones fundamentadas, pero no dejan de ser puntos de vista. Y por ahí cuando yo hablo de bienestar, a lo que hago referencia tiene que ver con esta capacidad de estar en serenidad, en paz con lo que existe, con lo que tengo, con mi pasado, y al mismo tiempo tener esa alegría, cuando miro hacia adelante, ¿no? cuando diseño posibilidades, cuando diseño futuro, y esa combinación me lleva a vivir en gratitud, que es algo que vos traes mucho, esta idea de poder agradecer eso que tengo, ¿no? Entonces, lo escuchamos y decimos qué lindo es todo el bienestar, pero no siempre lo conseguimos, ¿no? Y como trasfondo, el mundo emocional, que tanta complejidad nos trae y del que muchas veces tenemos mucha ignorancia a nivel social de qué hablamos cuando hablamos del mundo emocional. Y esa es la gran pregunta. Una persona que está en su casa y dice, ¿qué es el mundo emocional y cómo puedo usar esa información para que mi vida sea mejor? María Soledad, ¿qué es el mundo emocional y cómo podemos usar esas herramientas para que nuestra vida sea cada día mejor? Bien, primero es importante en todo esto ir distinguiendo, ¿no? Y a veces hablamos de emociones. A mí todavía me llama la atención por ahí en conversaciones de coaching, en procesos, cuando acompaño a las personas, cuando uno le pregunta a alguien, ¿cómo estás? Y muchas veces no sale más que el bien, ¿no? No tenemos palabras para describir nuestro mundo emocional. Entonces, desde ahí es primero empezar a entender qué son las emociones y necesitamos reconocerlas, distinguirlas primero en nosotros, ¿no? Entonces, desde ahí lo que te puedo decir, la primera pregunta que yo les comparto es, ¿qué es una emoción? ¿Qué es una emoción, Néstor, para vos? ¿Qué es una emoción? Es el sentimiento de una sensación del momento de lo que está produciendo un hecho. ¿Qué es una emoción para una coach ontológica ejecutiva y arquitecta? Arquitecta también, así es. Bueno, primero es entender esto, ¿no? ¿Qué son las emociones? La emoción, bueno, viene del latín emovere, ¿no? De mover. Entonces, la emoción es algo que ocurre, hay un hecho, un acontecimiento que dispara una emoción. Y esto es en medio pestaneo, 125 milisegundos, la emoción aparece, ¿no? Y por ahí también es importante distinguir cuáles son esas emociones. Nosotros tenemos emociones primarias, le llamamos, que tienen que ver con estas emociones que traemos desde que nacemos, ¿no? Que no son aprendidas. Y en esto por ahí es importante empezar a distinguirlas, ¿no? Cuando hablamos de emociones. Y son 6 esas emociones primarias, por ahí para los... 6 emociones. ¿Cuáles son las emociones, las 6 emociones primarias? Sí, por ahí para los que tienen chicos quizás han visto la película Intensamente, que las describe desde ese lugar, ¿no? Y a los que no la vieron los invito a mirarla con los chicos, pero también para los grandes. Empezar a distinguir que tenemos esas 6 emociones primarias que tienen que ver con, primero, la ira, el miedo, la tristeza, la repugnancia, la sorpresa y la alegría, ¿no? Estas 6 son las emociones primarias que nosotros decimos, nosotros vemos un bebé y ya las tiene, ¿no? Y son estas emociones que distinguimos en el rostro, que no son aprendidas. No, todos podemos, con los chicos jugamos a hacer cara de miedo, cara de sorpresa, cara de tristeza, cara de alegría, porque ya las traemos, ¿no? Y estas son esas emociones que aparecen, que viene el estímulo y aparece la emoción, que nos lleva a una acción, ¿sí? Porque las emociones son predisposiciones para la acción. Entonces, aparece y genera, por supuesto, una respuesta somática en el cuerpo que nos hace reaccionar. Por ejemplo, voy caminando por la calle, me ladra un perro, aparece el miedo. No es algo que yo lo pienso, ¿no? Aparece. ¿Y yo qué hago? Salto. El cuerpo responde sin que yo
lo piense, es automático. Exactamente. Que son las emociones que nos han permitido llegar hasta donde hemos llegado en lo que es evolución, ¿no? Si uno las mira, de las 6, fíjate que hay un predominio de lo que algunos pueden decir emociones negativas, que en realidad las emociones son emociones, ¿no? Ni buenas ni malas. Por ahí uno a veces quiere sacarse, o algunas tienen mala fama, mala prensa, como por ejemplo la ira o el miedo. Y bueno, y me parece que hay que conversar sobre esas emociones, porque por ahí está esta falsa creencia de que algunos tienen miedo y son los cobardes, y están los que no tienen miedo, ¿no? Y desde ahí decir, che, el miedo es una parte constitutiva, que es la que nos ha permitido llegar como seres humanos al día de hoy, ¿no? El tema es qué hacemos con esos miedos, ¿no? ¿Qué hacemos con esos miedos? Cuando esos miedos se sostienen a lo largo del tiempo y generan una creencia de que vos no podés, de que la vida es difícil y de que cada día te puede ir peor. Esos miedos que se generan creencias negativas. Y si una persona va a tu consultorio y te pregunta, ¿cómo hago para salir de la zona del miedo y entrar a la zona de la fe, del coraje o de la decisión, del lugar opuesto al miedo? ¿Qué le diría vos o qué le preguntarías vos para descubrir en su interior qué lo está frenando? Bueno, lo opuesto al miedo tiene que ver con el amor, ¿no? Entonces, desde este lugar, por supuesto, lo que hace un coach en una conversación de coaching es acompañar a la persona con preguntas en un proceso para que la persona se dé cuenta justamente de qué es lo que lo está limitando. Y lo que hay que identificar en esto es que estas 6 emociones que yo te traía son las primarias, ¿no? Pero después están las emociones secundarias. Cuando ya tenemos 2 años, cuando ya tenemos capacidad de conversar, aprendemos un mundo emocional y ahí aparece, por ejemplo, el miedo como una emoción secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces son miedos interpretativos, ¿no? Son miedos que están en una construcción. Entonces, seguramente esta persona que tiene este miedo como creencia, hay una construcción en esa emocionalidad que alimenta ese miedo, ¿no? Entonces, lo que hay que por ahí mirar y revisar es empezar a reconocer que las emociones primarias, estas que van y vienen, en realidad son temporales. ¿Qué quiere decir esto? Hay un impulso, hay un estímulo que provoca la emoción y que si el estímulo se va, después la emoción desaparece, ¿no? Y en el día a día nos pasa. El ejemplo que yo te decía del perro, me agarró miedo, después el miedo se fue, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quedo con una conversación en relación a eso que pasó y retroalimento esa emoción? La mayoría de las emociones en las que estamos atrapados no son emociones primarias, son emociones secundarias. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte de empezar a reconocer que todas tienen un estímulo, también tienen una interpretación. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros somos seres interpretativos, ¿no? Constantemente estamos emitiendo juicios, interpretando, y eso no está ni bien ni mal, somos seres interpretativos. Ahora el tema es si esa interpretación yo la vivo como el hecho, como esto es así. Y entonces me quedo atrapado y alimento esa emoción. Entonces ahí hay un punto a revisar y a reconocer que si yo quiero hablar de gestión emocional, que es la propuesta por ahí que yo traigo, inteligencia emocional, pero sobre todo educación y gestión emocional, yo, aparte de empezar a ponerle palabras a las emociones, a reconocer cómo impactan en el cuerpo, también necesito reconocer que atrás de esa emoción seguramente hay una conversación que yo tengo conmigo misma que la alimenta, ¿sí? Ese sería como un punto inicial a reconocer desde el mundo emocional. Totalmente. La realidad es producto de nuestra interpretación, o sea, lo que uno interpreta como realidad lo hace desde acuerdo a cómo tengamos las creencias. Y por eso es tan importante gestionar las emociones, porque las emociones que permanecen mucho tiempo se generan en nuestro subconsciente y empiezan a ser tan grandes. Si esas creencias son de que vos podés, de que naciste para ganar, de que el éxito es tu destino, de que la vida es felicidad, de que siempre hay otra oportunidad, de que tener vida es lo más grande que hay, bueno, esas creencias te van a hacer imparable. Pero lamentablemente vivimos en un sistema educativo
primaria, secundaria, que no nos enseña eso. Al contrario, y escuchamos noticias continuamente y nos empezamos a encontrar con muchas personas que no creen ni en sí misma, entonces contagian a la otra persona y tal vez ese que no cree en sí mismo puede ser un profesor, un cura, puede ser el papá, la mamá, el hermano, y le dijo algo y se grabó esa creencia y lo frena de por vida. Entonces, es muy importante. Por eso, cuando sale la disciplina de coach ontológico, es maravilloso porque podés encontrarte, te descubrís y apostás al estado actual, al estado deseado, que es la transformación. Porque lo que pasó ya pasó. Podemos resignificar el pasado, pero ya no podemos más volver atrás. Lo que nos queda es este presente maravilloso y la capacidad de empezar a dar los pasos necesarios al estado actual. Por eso de las emociones es tan importante. Sí, te escuchaba en esto y pensaba, ¿no? Por supuesto que la emocionalidad, como yo te decía, tiene corta temporalidad. Ahora, cuando eso se instala en el tiempo, nosotros desde nuestra interpretación traemos esta idea que ya cuando se instala como una conversación de trasfondo, ya puede pasar a ser un estado de ánimo, ¿no? Y el estado de ánimo, a diferencia de la emoción, donde yo puedo mirar y reconocer cuál fue el estímulo, cuál es la conversación que tengo para alimentar esa emoción y a qué acción me lleva, en el estado de ánimo es más difícil, es más complejo. ¿Por qué? Porque hay un cuento que me cuento en relación a lo que observo. Entonces, nosotros decimos que el estado de ánimo es como la música de fondo, ¿no? Que no soy consciente, pero la escucho y desde ahí me relaciono. Entonces, una idea fuerza que me gustaría dejarle a la gente es esto de, lo primero es empezar a reconocer el impacto que tiene el mundo emocional en el día a día, ¿no? Y acá lo puedo llevar desde lo relacional, empezar a reconocer cómo cuando no puedo gestionar mis emociones va a impactar en las relaciones que tengo, conmigo mismo, por supuesto, pero con el otro, en mi trabajo, en lo profesional, en la posibilidad de trabajar en equipo y, por supuesto, los espacios de liderazgo, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona está en un espacio de liderazgo y no puede gestionar sus emociones? Y el gestionar las emociones propias, por supuesto, para después empezar a tener un reconocimiento de la emocionalidad del otro y poder con una conversación acompañarlo o generar esos contextos emocionales que son los claves, ¿no? Nosotros decimos, la emoción es el motor para la acción. O sea, cuando uno hace algo, lo hace desde una emoción. Y a veces queremos, por ejemplo, decir, che, quiero empezar el gimnasio, y no está la emoción que acompaña esa acción. Entonces, el trasfondo del mundo emocional es clave para lo que hacemos, para todo lo que hacemos. Y por ahí decimos, a veces hay una creencia de que no hay emociones, hay como un momento de neutralidad emocional. No existe, siempre hay una emoción. Puede ser la calma, la serenidad, pero siempre hay una emoción. Y sobre todo esta idea de que nos hemos creído esto de que somos seres racionales, que tenemos emoción, cuando en realidad somos seres emocionales que razonamos. Totalmente. La razón está siempre, hay veces que nos juega a favor, hay veces que nos juega en contra. En un mundo donde tenemos casi de todo, cada día hay personas más pesimistas, personas que más se deprimen y más violencia familiar. Hay más gente pesimista que optimista. Desde tu punto de vista, ¿por qué está pasando eso en la sociedad? Es interesante la pregunta, a ver, desde mi mirada y lo comparto con la propuesta de la escuela que traemos en esta idea de que estamos en un mundo complejo, ¿no? Y este mundo complejo que tiene múltiples variables y que está constantemente cambiando, ¿no? Y venimos de un modelo mental donde en alguna época sabíamos que si tomábamos un camino íbamos a llegar a tal lugar y si tomábamos otro íbamos a llegar a tal otro. Hoy ya no es tan así, ¿no? La información que en algún momento fue tan valiosa es más efímera. Entonces lo que se pone en juego no es tanto lo que sabés, sino lo que sos. Entonces empieza a ser clave trabajar en la manera de ser. Y en esa manera de ser aparece como clave trabajar en el mundo emocional, ¿sí? Entonces, esto que vos me decías de
el pesimista o el optimista. Alejandro Marchesán, que es el director de la escuela en la que soy directora de formación, trae esta idea del realista entusiasta, ¿no? Él trae esta idea de la importancia de analizar los hechos, lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo tener esta mirada de futuro que me tracciona, que me genera esa alegría para poder comprometerme con esa posibilidad, pero sin negar esos acontecimientos, esa situación. Entonces, bueno, creo que hoy la complejidad es cómo cada uno puede estar trabajando en su estado de ánimo y entendiendo que las emociones se contagian, ¿no? Por las neuronas espejo. Entonces, ¿qué emoción estoy contagiando yo? Vos hablabas de la educación y es clave, ¿no? Y no me quiero quedar en la educación formal, que por ahí caemos a analizar si en la escuela hay educación emocional para los chicos o no, sino en la educación en general. Nosotros como padres, como adultos, constantemente estamos mostrándole a los niños una manera de ser, una manera de relacionarnos, una manera de convivir. Entonces, es importante poder mirar y decir, che, ¿qué están viendo ellos? ¿No? ¿Qué es lo que estamos generando en esa manera de relacionarnos? Y la importancia de entrar a espacios donde pueda aprender a, por ejemplo, vivir en bienestar, ¿no? Que es un trabajo de todos los días. Vivir en bienestar. Si bien el coach ontológico es una disciplina que no hace sugerencias, ni da consejo, ni hace un análisis personal, con preguntas va descubriendo ese potencial. Pero saliendo un poquito del coach ontológico y entrando en tu experiencia de vida, si una persona te dice, ¿sabes que yo llego al trabajo y me siento mal? No me gusta la cara de aquel compañero, no me gusta esto, y ese malestar después lo llevo a mi casa y ese malestar ya no es más en el trabajo, sino que hasta ya me sale hasta una enfermedad eso. ¿Qué le dirías vos? Bien, es interesante esto de la enfermedad y ahí aprovecho para tomar esto que me quedó de antes y me parece importante recalcarlo, ¿no? Por ahí por mucho tiempo se creyó en esta idea de, bueno, controlar las emociones, ¿no? Entonces te decían, bueno, che, si te pasa, estás enojado y vas al trabajo, no te enojes, tenés que estar alegre. Entonces controlo la emoción, la retengo y sabemos que eso impacta en lo corporal, en la salud. Totalmente. Y hoy tenemos... Es vivir fingiendo hasta que se cae todo y... Exacto, entonces no es sustentable, ¿no? Y como contracara de eso, en algún momento salió esta idea de, bueno, larga la emoción, liberala, expresala. Entonces, si estás enojado, enojate bien enojado, ¿no? Y después vas a ver que te vas a desenojar. Entendiendo que es la misma cara del control emocional, porque estoy pretendiendo controlar esa emoción. Y en realidad el camino, la propuesta nuestra tiene que ver con el liderazgo emocional. Y el liderazgo emocional, hay un instante donde yo acepto la emoción. Ya apareció el miedo, ¿ok? ¿Qué me está trayendo? ¿Qué me pasa en el cuerpo cuando lo tengo? Y desde ahí ver cómo cultivo la emocionalidad que necesito para los compromisos que tengo. Y cuando digo los compromisos es lo que quiero, para lo que elijo. Entonces, yo creo que la importancia de educarnos emocionalmente tiene que ver con esto, ¿no? En este mundo que por ahí nos pasa por encima, qué importante estos espacios, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esto que te diría, vos me dijiste, ¿qué le diría a esa persona? Bueno, primero que no se quede sola, que converse. Por supuesto que se puede pedir asistencia, que lo haga, pero los espacios de conversación, por supuesto hay que ver con quién converso, esto que vos me traías antes, pero el conversar con otro es fundamental, que el otro te interpele con preguntas, ¿no? Que no sea un monólogo, pero el espacio del encuentro con el otro es fundamental, ¿no? Para salir de mi historia, de lo que me pasa a mí, y empezar a mirar el afuera y empezar a encontrar sentido con ese otro. Totalmente. Cuando vos decías recién, María Soledad, de que hay veces que aguantás, fingís, hacés cara linda y por dentro la vida interior se cae a pedazos, pero para no explotar, para no generar una discordia, finjo y me falto yo el respeto, pierdo dignidad. Entonces, desde mi punto de vista,
más allá de expresarlo, sería evolucionar en conciencia para darnos cuenta de que lo que yo estoy pasando es por mi filtro emocional que estoy interpretando. Porque si yo llego al trabajo y digo, tengo piernas, brazos, puedo ver, puedo hablar, tengo trabajo, cuando hay un montón de gente que no tiene trabajo. Y si me cae mal esa persona, ¿por qué me cae mal? Veo las cosas lindas que tiene y ya empiezo a hacer más que esa situación. Pero ya ahí estamos hablando de una situación de élite psicológica, que hay veces que para muchas personas les cuesta muchísimo superar, les cuesta mucho superar y empiezan a generar una actitud negativa que esto es contagioso hasta en su vida misma, en su casa, y produce lo que decía, enfermedades, estrés, depresión, una vida familiar muy alterada. Y estos espacios que son muy importantes, porque nos invitan a la reflexión. Y cuando hay reflexión hay transformación, porque cuando habíamos empezado hablamos de información. Y para que esa información modifique tu vida, tiene que haber esa reflexión, ese análisis para que yo lo pueda aplicar a mi vida. Y el coach ontológico es una parte reflexiva excelente, María Soledad. Sí, la propuesta del coaching ontológico justamente trae esta idea de acompañar a la persona a expandirse, ¿no? Y en ese expandirse desde el ser. Esto que te decía de la educación, entendiendo que la educación hoy por hoy no se está haciendo cargo del ser, se está haciendo cargo del hacer y seguimos todavía mirando lo que hacemos para tener y atrás de esas acciones que hacemos hay un ser. Entonces, el coach ontológico trabaja en esa manera de ser necesaria para alcanzar lo que sueño, el bienestar en algunos casos, los resultados, por supuesto, también, ¿no? Entonces es una disciplina que justamente por eso está, desde mi mirada, en auge, porque ya hoy las empresas la demandan y en el día a día, entendiendo que también el cerebro nuestro, al ser neuroplástico y empezar el apoyo de la neurociencia a decirnos, che, pará, o sea, este cuento de que las neuronas se te queman y no tenés más, no, podés aprender hasta el último segundo de tu vida, entonces Totalmente. Podés generar nuevos circuitos, en este caso de nuevos hábitos emocionales. Yo decir, uno escucha, bueno, yo soy así, ¿viste? Yo soy calentón como el abuelo y porque somos tanos. Y ese yo soy así que te deja atrapado. Y en realidad nosotros decimos, che, estoy siendo así. Yo puedo, si trabajo desde esta mirada del cerebro, ¿no? Decir, puedo generar un nuevo circuito, un nuevo hábito que por supuesto al principio requiere de muchísima atención, de salir del automático, de mucha conciencia y de mucha repetición, ¿no? Y después de esa repetición que se genere hasta que en algún momento el enojo ya no me sale más y empiezo a responder a la situación de una manera diferente. Ahora, todo eso requiere un compromiso y un entrenamiento, ¿no? No se da de un día para el otro y tampoco es mágico. Ese compromiso y ese entrenamiento hace aval a la persona que dice yo soy así, porque es mucho más fácil decir yo soy así que decir no, existe una nueva forma de vivir sabiendo que está avalado por la ciencia, la neuroplasticidad, la capacidad de adaptación al cambio, la resiliencia, que nos podemos reinventar, que no nacimos de esa manera, tenemos que morirnos de esa manera, pero ¿qué pasa? Que para salir del lugar del confort tengo que entrar a la zona de desafío. Y la zona de desafío, en esa zona de desafío hay una brecha que hay veces que no la queremos atravesar, que es dolor, que es desconcierto, que es difícil de pasarla. Pero cuando ya estamos acá, lo tomamos esto como una historia y por eso es importante tener en claro cómo queremos vivir. Cuando hablabas de tu profesor, no sé si lo entendí bien, pero sería como dicen los grandes sabios, debemos tener este presente, pero tenemos que tener un futuro espectacular en nuestro ser, saber dónde quiero ir, saber cómo quiero vivir, saber cómo quiero hacer de mi vida, porque yo cuando le pierdo la focalización, la dirección de mi existencia, voy para cualquier lado. Y ese ir para cualquier lado, no solamente me voy a dañar yo, sino que voy a dañar a mis seres queridos y a la sociedad.
Sí, en esto que traías tiene que ver con ese estado de ánimo que podemos cultivar para con nosotros mismos, que es esta serenidad y serenidad con lo que no puedo cambiar, ¿no? Porque cuando yo resisto algo que no puedo cambiar, por ejemplo, vos me traías el ejemplo de esta persona en el trabajo, por ejemplo, si digo, che, mi jefe, o me echaron del trabajo, ¿no? Me echaron del trabajo y estoy enojado y quedo resintiendo esa situación, ¿no? Y caigo en este estado de ánimo que le llamamos resentimiento. ¿Por qué se llama así? Porque es volver a sentir una y otra vez esa emoción y me quedo resistiendo eso que pasó, no lo acepto, ¿no? Entonces ahí me quedo en un estado de ánimo de resentimiento. Imagínate que venís vos y me decís, che, pero Sole, fíjate que vas a poder conseguir un nuevo laburo, que si preguntas acá, que están buscando gente de tu perfil, y yo te digo, no, ya no hay posibilidades para mí después de lo que me pasó. Ahí estoy cayendo en lo que es la resignación, ¿no? Porque estoy mirando hacia adelante y no estoy viendo posibilidad. Entonces, la idea es reconocer que tenemos momentos donde podemos estar resintiendo algo y resignando también un futuro posible. Y la propuesta es pasar a esa serena ambición que tiene que ver con estar sereno ¿con qué? Con lo que no puedo cambiar. Entonces hay que distinguir qué es lo que no puedo cambiar. Y yo al otro no lo puedo cambiar, por ejemplo. Entonces, pero sí me puedo estar haciendo cargo de mí. Sereno con lo que no puedo cambiar y ambicioso de la buena ambición, entendiéndolo como la visión que me tracciona, con esa posibilidad futura, no resignando eso, ¿no? Entonces, ese estado de ánimo que nosotros decimos como ideal para con uno mismo, que tiene que ver con esa serena ambición, es lo que te permite vivir en ese bienestar. Por supuesto que no es constante, que tendremos nuestros momentos donde la emoción aparece y me enojo, pero cómo buscar desenojarme y que el trasfondo tenga que ver con hacerme cargo de elegir ese bienestar todos los días. Claro, de llegar al lugar de la excelencia. Llegar al lugar de que ya no tengas que guardar todo porque después te puede transformar en una persona con una enfermedad grave, pero tampoco llegar a que tenés que estar todo el día expresando tu enojo. Porque si yo estoy todo el día expresando mi enojo, entonces, más que expresivo, soy una persona con conductas indeseables para todo el mundo porque estoy interpretando la vida desde el egoísmo y desde una psicología que no es acertada. Si te tuviera que hacer una pregunta muy importante, ¿cómo logro serenidad? ¿Cómo la logro? Es interesante, tiene que ver con esto de, a ver, esa serenidad, por supuesto que hay una necesaria aceptación de mi historia, de quién soy, de lo que me pasó. Habrá que hacer algunas declaraciones, por supuesto, para llegar a esa serenidad. Habrá que declarar perdón o perdonarme, ¿no? Hay un proceso, por supuesto que no es una palabra mágica, sino que es un proceso, pero sí hay una aceptación de mi pasado, empezar a mirarlo desde una mirada apreciativa, ¿sí? Reconociendo que hubo faltas, pero también que hubo recursos, o ese pasado o ese presente, entendiendo que puede haber en el presente cosas que no puedo cambiar. Y eso te lleva a esa serenidad. Y por supuesto que después cada uno encontrará su manera de entrenarlo, ¿no? A ver, en mi caso, por ejemplo, para mí es muy importante el tema de la meditación, de empezar a encontrar espacios donde con la respiración empezar a sentir el cuerpo, y estamos como muy alejados por ahí de la corporalidad. Hoy hablábamos de emociones, ¿no? Pero el cuerpo va con la emoción justamente porque es una herramienta clave para cambiar la emoción. Y a veces no lo sabemos, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa si en esos enojos me voy a dar la vuelta a la manzana o me voy a hacer actividad física y la emoción va a cambiar? Entonces, usar el cuerpo como insumo para esa gestión emocional también es clave. Totalmente. Y cuando hablaba de meditación, estamos hablando de transformación impresionante. Y no estamos hablando de ser un monje tibetano con ropa anaranjada, todas túnicas. Simplemente la meditación es la capacidad de tomarte 10 minutitos y quedarte con vos mismo, con vos misma, y quedarte no te enfoqué a quedar con la mente en blanco, no. Deja que surjan pensamientos hasta que llegue un momento en que vas a tener la capacidad de disfrutar esa meditación. Porque la meditación no es teoría, es práctica. Te pueden explicar toda la meditación, pero
solamente la podés experimentar si la vivís. Y cuando haces meditación es como irte a bañar. Te vas a tener que hacerlo todos los días porque te vas a encontrar cada día mejor. La meditación te va a dar serenidad, te va a dar comprensión, pero hay que hacerla. Y hay veces que en este mundo tan acelerado, que me pasa a mí también, hay veces que uno no tiene tiempo, pero uno lo hace porque sabe los beneficios. Porque si yo no tengo meditación, no tengo silencio interior. Y al no tener silencio interior, no tengo la capacidad de organizar mis pensamientos. Entonces sé que es así, pero sigo actuando así, claro, porque no pude organizar. Y cuando hablábamos con una arquitecta, estábamos hablando de construir. Construir tiene que tener un plano, porque vos no podés hacer nada sin un plano. Entonces, cuando yo genero un cambio, tiene que haber ese plano que me va a guiar a donde yo quiero llegar. Y en las sesiones de coach ontológico se diseña ese plano. Sí, la propuesta es que la persona diseñe, elija eso que quiere, ¿no? Que a veces cuesta hacerlo solo, entonces acompañado por un coach, con preguntas, con un contexto de relación que te permita abrirte, escucharte, eso se va dando, ¿no? Me quedé pensando en esto que decías de la meditación y por ahí, yo lo que muchas veces cuando cuento que medito, la gente por ahí te dice, pero a mí me genera más ansiedad. Y por ahí también está esta idea de cómo cultivo la presencia, más allá de la práctica formal de la meditación, que por ahí para algunos hoy no es algo que elijan. Es decir, bueno, hay gente que encuentra esos espacios o haciendo ejercicio o saliendo a caminar, y por ahí es esta práctica informal que tiene que ver con cómo estoy más presente en el día a día, ¿no? Nosotros en el transcurso de un día, el 80% de nuestro tiempo estamos en automático. ¿Qué quiere decir esto? Accionamos desde el automático y el 20% estamos realmente presentes. Pero esto, así funciona nuestro cerebro, o sea, no podríamos estar presentes el 100% del tiempo porque explotaría, ¿no? Es demasiada energía. Ahora, el tema es, ese 20%, ¿dónde está? Porque si yo me lavo los dientes en automático, está buenísimo. Si leo en automático porque aprendí una vez y lo recuerdo, está buenísimo. Ahora, si voy a una conversación con mi jefe, que para mí es muy importante, en automático, y ahí ya no está tan bueno. Si como constantemente en automático y tapo por ahí mi trasfondo emocional en la comida desde el automático, eso tampoco está tan bueno. Entonces, hay que empezar a tomar conciencia, por ahí como otra idea fuerza clave sería empezar a estar más presente, salir del automático en el día a día hasta... Por ahí yo siempre pregunto esto de, ¿cuándo fue la última vez que te duchaste mientras te duchabas? ¿No? A ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué pregunta? Que no, ¿Cuándo fue la última, cómo dijiste? ¿Cuándo fue la última vez que te duchaste mientras te duchabas? Porque con esto lo que quiero decir es que cuando nos duchamos estamos con la cabeza en otro lado, como en tantas otras acciones. Pero cuando uno, por ejemplo, empieza en ese espacio de ducha a conectar con el agua caliente, con la sensación corporal, la experiencia es otra. Y lo mismo la comida, saborear la comida, lo mismo lo que observamos. O sea, y eso se puede cultivar, se puede entrenar y está muy relacionado con el bienestar. Cuando uno cultiva presencia, cultiva bienestar. Totalmente. Y cuando hablamos a veces de desórdenes, hablamos también de un diálogo interno, una narrativa que a veces que sin darnos cuenta, y de ahí está la programación neurolingüística, la PNL, que hace que nos da un camino con anclaje psicológico para crear automáticamente nosotros la emoción que queremos o la creencia que queremos. Entonces está muy bueno lo que es programación lingüística, tiene herramientas muy poderosas para conducirnos a tener el poder sobre las situaciones o sobre nosotros mismos. Pero la meditación es necesaria y es determinante. Y no necesitas nada más que tomarte 10 minutos por día y las ganas de ser mejor persona. Con la meditación vas a tener la capacidad de tener el razonamiento. No vas a ser tan explosivo ante las situaciones porque vas a tener la capacidad de razonar. Bueno, María Soledad, ha sido un enorme privilegio. Ha sido realmente muy, pero muy positivo todo lo que nos ha contado, que seguramente le ha dejado un montón de enseñanza a las personas, y lo que te invitamos para las personas que te están mirando,
cuál es tu consultorio, si atendés, si en SEO, cuándo comienzan los cursos, contale todo eso que es tan interesante. Bien, bueno, primero volver a agradecer este espacio que de verdad para mí también es valioso, porque es poder brindar a personas que a lo mejor no acceden a estos espacios como los entrenamientos que vos decís, así que gracias. Bueno, yo como te decía, soy directora de formación del CEOP, que es Centro de Entrenamiento Ontológico Profesional, acá en Villa María, que bueno, justamente es una escuela que forma facilitadores y coaches ontológicos, ¿no? Hay un primer año donde uno certifica como facilitador profesional y si continúa un segundo año como coach ontológico profesional. Entonces, la invitación es, por supuesto, que a las personas que les interese esta formación, que es una formación que se hace cargo del SER, justamente como te decía, y que tiene como dinámica formación de comunidades y de grupos muy diversos, que es lo que justamente los enriquece. Así que si a alguna persona le interesa, todavía se puede sumar. Nosotros esta semana estamos teniendo nuestro segundo encuentro, son 10 encuentros por año, 10 módulos. Así que a la persona que le interese, por supuesto que se puede contactar conmigo y le puedo estar contando un poquito más de la formación. Muchísimas gracias. De parte mía, un agradecimiento grande para Gustavo Caroni y para cada televidente, estaba por decir radio, porque siempre hago radio, cada televidente que hemos podido compartir este momento tan espectacular. Y nos vamos a quedar con el último mensaje. Va a cerrar este micro María Soledad. Y nosotros te vamos a invitar. El próximo martes va a estar Lorena Lerda también, con una charla espectacular. Los 2 últimos minutos son para María Soledad, que nos va a dejar un mensaje y el agradecimiento renovado. Gracias por esta charla. No, gracias a vos. Y bueno, por ahí lo que traería es esta idea desde la metáfora de... A mí me gusta entender esta metáfora de que somos barcos, ¿no? Que navegamos en un mar de incertidumbre. Y en ese mar de incertidumbre está esto reconocer que necesitamos de ese coraje para salir a navegar, de esa fortaleza emocional necesaria para sostener esa navegación más allá de las tormentas. Y también necesitamos un horizonte, ¿no? Entonces, esta idea de que cada uno pueda buscar ese coraje que necesita para navegar y no quedarse en el puerto, que a veces nos quedamos amarrados en un puerto que no nos hace bien, y los barcos están hechos para estar en el agua, no para estar en el puerto. Entonces, la invitación que yo les traería es cómo cultivar ese coraje para salir a navegar y también tener ese horizonte, ¿no? Decir, che, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué quiero para mí de acá a los próximos años? ¿Cómo lo quiero? Entonces, la invitación es a buscar ese coraje y ese horizonte. Muchísimas gracias. Un abrazo grande y nunca te olvides que naciste para ser feliz, naciste para vivir en abundancia en todas las áreas de tu vida. Tus sueños se van a cumplir si focalizás en visualización, si sabes decretar, si sabes pasar a la acción y si agradeces cada día un poquito más. Porque no hay persona más rica que es la que agradece. Porque cuando nos olvidamos de agradecer, nuestra vida se apaga. Nos volvemos a encontrar el martes que viene, 21:45, por Gustavito Caroni. Aquí en Radio TV 15 años informándolo. Oh, aquí en